El presidente electo Tabaré Vázquez recibió hoy a dirigentes de los partidos de la oposición con representación parlamentaria. En ese encuentro les garantizó que en el próximo gobierno va a haber un teléfono abierto permanente y además puso sobre la mesa o ofreció 24 cargos en empresas públicas, el Banco Central, el INAU, para que ocupen dirigentes de la oposición. Uno de los dirigentes que estuvo allí en representación del Partido Nacional fue el diputado Pablo Iturralde, que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué conclusión primaria sacó de ese encuentro? Fue una buena reunión. El presidente nos convocó para conversar del tema de los cargos. Nosotros le manifestamos que, primero que nada, lo que queríamos es hablar de qué tipo de diálogo iba a haber en este gobierno. Los últimos 10 años, como ha sido notorio, ha costado bastante dialogar con el gobierno que tiene mayorías propias. En tanto el gobierno mantiene esas mayorías propias, puede suceder que este gobierno pase lo mismo. En principio el presidente manifestó, al menos en lo discursivo, una actitud muy abierta, nos manifestó el interés en conversar de los grandes temas nacionales, incluso se puso algún ejemplo, como el tema internacional, el posicionamiento internacional del país, mantener un fluido contacto y estar permanentemente conversando con todos los partidos de la oposición. Incluso nos manifestó en un momento la necesidad, la posibilidad de que, bueno, que él estuviera convocando a los partidos, que los partidos estuviéramos hablando, llamándolo cuando lo que llamamos permanente, pero sin perjuicio de que tuviéramos un diálogo permanente con Sentic como vicepresidente en el Parlamento. Incluso nos planteó la necesidad de que el gobierno consideraba necesario que toda vez que fueran a ir proyectos al Parlamento, previamente lo iba a conversar con la oposición para que pudiéramos hacer sugerencias, lo cual nos pareció muy bien. Eso es una innovación interesante, ¿no? Eso es interesante, sobre todo porque muchas veces llegaron proyectos que nosotros decíamos, bueno, pero esto está mal, es inconstitucional. Por ejemplo, inconstitucionales hubo muchos casos, pero también en general hubo muchos casos que nosotros manifestábamos cuestiones erróneas. Pero concretamente, ¿qué les dijo? ¿Que les va a mandar los proyectos antes? Que Sendic va a dialogar con nosotros para hacernos ver los proyectos antes, por si queremos sugerir cosas, modificar, en fin, una actitud abierta. También es cierto que esto viene después de señalar que no vamos a tener participación en la seguridad social, que representa 40% del gasto público, que no vamos a tener participación en la salud, que no vamos a tener participación en la educación. En la educación. Entonces tenemos que el principal tema político que creemos los uruguayos que hay que solucionar, que es la educación, ahí no nos ofrece participar. En la seguridad social, que es lo que se lleva la mayor parte del gasto público, donde se viene el sistema de cuidados, tampoco nos ofrece participar. Y también nos dice lo mismo en la salud, donde hubo hechos importantes de corrupción, muy importantes. Y nos dice que eso es así porque hay representación social. Bueno, justamente el Contralor debió hacerse para uno de los directores sociales. No nos parece que esto sea lo mejor. De todos modos, bueno, hay que considerar... ¿Eso lo pusieron sobre la mesa ustedes en la reunión de hoy? Nosotros conversamos de todos estos temas, digo, lo importante es que... ¿Y se le dio una explicación de por qué no...? Vimos... A ver, nosotros no fuimos a discutir cargos. Nosotros fuimos a hablar de si el gobierno quiere mantener un diálogo con la oposición. Si el gobierno quiere mantener un diálogo y cree que el Partido Nacional tiene cosas para decir, estamos dispuestos. Si lo que quiere decirnos, damos tales cargos, bueno, para eso no. Los cargos tienen que ser la consecuencia de un entendimiento más general y de una actitud del gobierno de apertura. Yo creo que si el gobierno está en una actitud de apertura, nosotros, en fin, nos quedamos contentos con eso y podrá ser una consecuencia de los cargos, pero no puede ser los cargos el comienzo diciendo, bueno, aquí están para fiscalizar. Se nos habló de la gestión, por supuesto, nosotros siempre que fuimos a un cargo, fuimos para plantear la gestión, para controlar que no se hagan mal las cosas, pero plantear las cosas que se hagan bien. Siempre lo hemos hecho así, por consiguiente, eso para nosotros no es novedoso. Lo que sí podría ser novedoso es, bueno, tenemos que saber qué es lo que va a primar, si es la actitud de decir, de estos temas que son importantes, los excluimos y no participan, o es la actitud de decir, bueno, queremos que se integren y queremos dialogar de todos los temas. Bueno, si eso es así, es bienvenido para el país. Lo de los cargos es otra cosa. Bien, pero en cuanto a lugares en el próximo gobierno, ¿qué fue lo que dijo en términos concretos el presidente? En concreto nos dio una lista de lugares donde... ¿Les entregó una lista? Sí, donde nosotros, bueno... Son 24 cargos más o menos. A ver, nosotros queremos primero conversarlo en la interna del partido, lo vamos a conversar en los sectores, entre hoy y mañana, seguramente la semana que viene vamos a tener una sesión del directorio y tomaremos una decisión al respecto. Pero lo más importante es
saber de qué manera nos vamos a relacionar con este nuevo gobierno. Si va a ser como estos últimos 10 años o vamos a tener una actitud diferente. Ojalá sea, por el bien del país, una actitud diferente. Vázquez dijo cómo se tienen que ocupar esos cargos, digamos, cuánto le corresponden a cada partido. No, porque nosotros lo que fuimos a hacer, les reitero, nosotros lo que fuimos a hacer fue a hablar de qué manera se va a presentar el diálogo y a saber cómo seguimos dialogando con el gobierno. No fuimos a un reparto de cargos. Está bien, pero Vázquez sí les transmitió cómo deberían... Vázquez nos transmitió el interés de que el Partido Nacional participe y que la oposición en general participe en una serie de cargos. Eso no es lo problemático. Lo importante es saber cuál es el talante con el cual se plantea el gobierno. Si el gobierno se plantea en una actitud dialogante, inclusiva, incluyente, bueno, es una cosa. Si el gobierno está en otra actitud, es decir, no, vamos a mantener, tenemos nuestras mayorías y vamos a resolver las cosas en la mesa del frente, bueno, ahí será diferente. Claro. Ahora, la señal de Vázquez hoy fue en el sentido del diálogo. Le dijo fue que en iba el a tener sentido del diálogo hoy. La anterior, el de excluirnos de donde se da el 70% del gasto público, no fue una señal positiva. Por eso vamos a ver qué es lo que prima ahora, ¿no? Diputado, le agradezco mucho por haber venido. Con mucho gusto. Muy amable.